pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. En esta serie Reinos en Conflicto, vimos cómo Jesucristo, después de que echó fuera un demonio, es acusado por los religiosos de que por Belcebú echa fuera los demonios. Y Jesucristo dice: si por Belcebú yo los echo, ¿cómo es posible que Satanás esté contra sí mismo? Porque entonces su reino, el reino de Satanás, estaría dividido. El Señor Jesús nos muestra que hay un reino de maldad, un reino de tinieblas, que es el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Pero luego más adelante dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Vemos ahí dos reinos y los dos reinos espirituales están en conflicto. Diga conmigo: hay dos reinos espirituales y están en conflicto. Y vimos características, 10 características de las cosas que el enemigo, Satanás, hace para engañar a las personas. A veces para mantener a la gente que no conoce a Cristo, al incrédulo, cautivo, pero también para desanimar y para dañar al creyente. Y por eso la Biblia dice: no ignoremos sus maquinaciones. Y la palabra maquinación, sus métodos. Si el Señor nos dejó en su palabra que nosotros supiéramos cómo es que el enemigo actúa, es porque es importante para el creyente. Diga: yo soy parte del reino de Dios y debo saber cómo el reino de las tinieblas opera para poder resistirlo. Entonces leímos una escritura que dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Cuál es la clave? Sometimiento a Dios y luego sí resistirlo. Nadie lo puede resistir por sí solo. Es una palabra poderosa. Y un versículo más de todo lo que le di la semana pasada es: el Señor dice, el mundo está bajo el maligno. Qué bueno que hay hijos de Dios en la tierra, porque los hijos de Dios estamos para deshacer las obras del maligno. Y nuestra lucha no es una lucha física ni carnal, sino espiritual. Leamos ahora. Versículo 10 dice, estamos en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, lea conmigo en voz alta, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístase de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas o métodos del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos, sino contra, lea, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen, ¿cuánto? Toda la armadura de Dios, es una armadura espiritual, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, lea, con el cual pueden apagar, ¿cuántos dardos? Todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo o casco de la salvación y ¿qué cosa? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacen? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los hermanos. Puede sentarse. Vemos hoy un pasaje importantísimo en cuanto a la lucha espiritual. En los reinos en conflicto debemos entender la lucha espiritual. Y yo sé que muchas personas han estado bajo ataque del maligno. Pero también sé que desde el domingo pasado y luego con el ayuno ha habido breakthrough. Están habiendo victorias.
¿Cuánto le dan gloria a Dios? No nos podemos limitar solamente a oraciones de alabanza, a oraciones de petición. Dice con toda oración, hay oraciones de lucha espiritual, porque la lucha espiritual se hace con la oración. ¿Cómo se hace? Con la oración. Y por eso es clave. Ahora, una de las cosas, si usted ha leído la Biblia, para los que nos visitan, si usted no conoce a Jesucristo, no se asuste con la palabra diablo y con la palabra demonios. Y los creyentes pues no debemos tenerle miedo a los demonios, ni mucho menos al diablo, porque Cristo ya lo venció y somos de Cristo y estamos cubiertos con la sangre de Cristo y tenemos una armadura espiritual y tenemos además la victoria, pero hay que aplicarla. Una persona que no conoce pues, puede tener miedo. ¿Qué debe hacer para no tenerle miedo al diablo y a sus demonios? Convertirse a Cristo. Fácil. Abra su corazón. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora, si usted ha leído los evangelios donde está la vida y el ministerio del Señor Jesús, usted va a ver que la mayor parte de su ministerio, Él lo pasó peleando contra Satanás y demonios. Recién que Jesucristo sale de su bautismo y es lleno del Espíritu Santo, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí ayunaba por 40 días y 40 noches y el diablo lo tentaba. Fue una batalla, quizás la más grande que tuvo mientras él estuvo haciendo su ministerio, pero él ganó la batalla. Si usted lee la manera como el diablo lo tentó y trató de disuadirlo de que él siguiera por el camino que debería seguir, el camino correcto, sino que hiciera milagros para evadir y para evitar cansarse, sufrir. Ese era el propósito, pero asimismo hacer abortar el plan de salvación. Pero el Señor lo venció. Luego de ahí él sale, y si usted lee por ejemplo el libro de Marcos, él llega a una sinagoga y dice que estaba predicando en la sinagoga y de repente a un hombre se le manifestó un demonio y se lo echó fuera. Y luego salió y dice que le traían muchos enfermos y endemoniados y los liberaba y los sanaba. ¿Me está oyendo? Y así pasó todo su ministerio, ¿cierto? Peleando contra el maligno. Cada vez que hacía una sanidad estaba teniendo una victoria sobre el diablo. Cada vez que le echaba fuera un demonio a alguien estaba teniendo una victoria sobre el maligno. Una cosa importante de entender es que con la llegada de Jesucristo llegó el gobierno de Dios a la tierra de una manera nueva y más cercana y más directa. Y al llegar de una manera nueva, cercana y directa, entonces el enemigo se levanta, el diablo se levanta y hay más manifestación de demonios. Donde hay una iglesia que entiende el reino de Dios, es una iglesia que está lista para ayudar a la gente que está oprimida por espíritus inmundos. Lo triste es que hay gente afuera que ni siquiera sabe que son oprimidos por espíritus inmundos y otros saben pero están avergonzados. Pero no nos debe dar vergüenza echar fuera demonios. Hello, hay alguien aquí. Ni luchar contra el maligno. Vergüenza nos debe dar no ser libres o no liberar al que los tiene. Porque es parte del ministerio de Jesús. Entonces hoy vamos a ver algunas cosas importantes. De hecho me pasaron el papelito que yo les di. Hoy vamos a ver otras maquinaciones. Diga conmigo, otras maquinaciones. La palabra nos habla por todo lado de maquinaciones. Y la palabra maquinación en el idioma original de la Biblia es método. El enemigo tiene métodos. Y la vez pasada vimos 10. Porque a veces hablamos y decimos, ay, las maquinaciones del enemigo. Y le digo, ¿y cuáles son? Y a veces no sabemos. Y el enemigo nos engaña, porque el enemigo es un engañador. Y a veces estamos bajo un ataque y no nos damos cuenta que el enemigo nos está oprimiendo. Y que lo que tenemos que hacer es orar, una oración de lucha espiritual. Dile a tu vecino, debes aprender a orar oraciones de lucha espiritual. Dígale, estamos en una guerra espiritual y debemos orar oraciones de lucha espiritual para resistir al maligno y para aplicar la victoria que Jesucristo ya nos dio cuando expuso públicamente los principados y las potestades en la cruz del Calvario y cuando derrotó al diablo que tenía el imperio de la muerte y le quitó las llaves de la muerte y le quitó también las llaves del infierno. Eso, repita toda la prédica, mejor. Así aprende más. Así no se me duerme. Ahora vamos a ver algunas de las maneras como el enemigo maquina. La primera que vamos a ver en el día de hoy es que el enemigo lanza dardos a la mente para poner en duda la bondad de Dios. Mire, a veces alguien oye un principio de la palabra y el enemigo le pone, mira, Dios se quiere quedar con algo. La iglesia se quiere quedar con algo que es tuyo. Dios no es tan bueno, eso te pertenece.
Y lo vemos nosotros precisamente en el comienzo de la humanidad. Vamos a ver el versículo. Mire lo que dice, lea conmigo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Está leyendo conmigo? La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos, comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Volvamos atrás un momentito. Ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire esta parte importante del versículo 5, lo que el enemigo le pone. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que le está diciendo, Dios no es tan bueno como dice que es. Lo que le está diciendo es, Dios quiere quedarse con algo que por derecho te pertenece. Dile a tu vecino, el enemigo es un mentiroso y un buen engañador, no te dejes engañar. Así que el enemigo quiere poner duda de la bondad de Dios, pero yo declaro hoy lo que dice la palabra y lo que es la realidad. Aleluya, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. La bondad de Dios no la podemos entender, y cuando Él dice que hay algo que debemos hacer o hay algo que no debemos hacer, es porque Dios es bueno y nos ama. Y la bondad de Dios no se puede cuestionar. Cuando el enemigo hace eso, él está tratando de destruir la obediencia de fe o la fe obediente. Porque nosotros solo podemos obedecer a Dios por la fe. Cuando yo te doy un principio de la palabra, si tú tienes fe en la palabra de Dios, tú lo vas a obedecer. Si tú no tienes fe en la palabra de Dios y en Dios, no lo vas a obedecer. Y hay un principio maravilloso, y es que a la obediencia le sigue la bendición. Oh, yo dije, a la obediencia le sigue la bendición. El que es obediente lo sigue la bendición. No tiene que buscar la bendición lo sigue porque es obediente. Ese es un principio maravilloso. Vamos a ver el segundo. Si va a aplaudir, aplauda completo. Aplauda al Señor. Segunda maquinación. El enemigo usa el temor de la muerte para mantener a la gente en esclavitud. Si yo hiciera una encuesta, ¿cuánto le tienen miedo a la muerte? Mucha gente aquí todavía, aunque son creyentes, le tienen miedo a la muerte. Y la gente allá afuera ni se diga, le tienen miedo a la muerte. Pero aquel que ha sido ganado por Cristo, él sabe a dónde va a ir en la eternidad. Y él dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y si voy para allá es ganancia, porque voy a estar en un lugar donde no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas. Estaré en la eternidad en la presencia de Dios. Pero el enemigo quiere siempre mantener a la gente cautiva con el temor a la muerte. Y no te asustes, no es que porque ahora eres salvo te vas a morir. Dile a tu vecino, Dios tiene un propósito para tu vida, y hasta que lo cumplas, entonces te va a llevar. Ahora más te vale que lo cumplas. Mire, cuando uno está sirviendo a Dios, uno no le tiene miedo a la muerte, porque uno sabe que Dios dice, ese todavía no ha terminado, lo tengo que dejar. Pero si no estás sirviendo a Dios, pues asústate. No, really. Really. Ustedes se ríen, pero es really. Hebreos 2:15, lea conmigo. Dice que Dios, para librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿por el qué? Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Diga conmigo, el temor a la muerte esclaviza. Diga, el enemigo quiere mantener a la gente con miedo a la muerte para esclavizarlos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Mire, cuando la gente le tiene miedo a la muerte, dice, bueno, pues yo voy a hacer lo que quiera y voy a ser feliz como quiera, y como no importa que tengan que violar principios o hacer cosas malas, yo quiero ser feliz porque la vida es corta y yo le tengo miedo a la muerte. Pero el que sabe que en Cristo Jesús, cuando cierre los ojos, los abre a una vida de eternidad, va a vivir la vida de una manera diferente, va a vivir de una manera sabia y sin temor a la muerte, no va a estar esclavo a esas cosas. Número 3 del día de hoy. El enemigo causa que la gente tropiece, ¿cierto?, por las actitudes malas de los cristianos. De pronto aquí hay alguien que nos visita y dice, yo antes no venía a la iglesia cristiana porque es que yo vi un cristiano vecino que no actúa así o no actúa así. Es el enemigo tratando de engañarte. Amigo que nos visitas, si yo cometo un error, por favor no me mires a mí, mira al Señor. Hello. Hello. Usted, pastor, comete errores muchos. Cuando usted crezca y madure se los voy a contar. Sí, yo no soy perfecto.
Yo tengo que orar todos los días fuerte y tengo que ayunar por lo menos una vez a la semana y tengo que leer la Biblia 3 veces al día. Porque usted es el pastor, no, porque yo soy un hijo de Dios y el enemigo me lanza dardos. Y todo hijo de Dios debe vivir una clase de vida en la cual se cuida. Pero a veces nosotros cuando cometemos algún error, el enemigo usa eso para desacreditar a Dios y al cristianismo. Hello. Ahora, yo hago una súplica a aquel que nos visita y le digo, no pierdas tu salvación porque un cristiano amigo tuyo o vecino tuyo cometió un error. Tranquilo, Dios lo arreglará o Él se arreglará o lo que sea. Gloria a Dios, tú preocúpate por tu salvación. Mire el error tan grande. O sea, cuando llegues a la eternidad, me salió algo raro, cuando llegues a la eternidad, que como que los hermanos uruguayos están creciendo aquí, se me está pegando algo. Cuando llegues a la eternidad, y entonces dicen, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque tú nunca abriste tu corazón para arrepentirte. No, pero es que mire mi vecino cristiano. Yo dice, no era tu vecino cristiano, era entre tú y yo. Leamos un poquito. Lea conmigo. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces hay una parte también para nosotros. Hermanos cristianos, levanten la mano. Diga, Señor, ayúdame a vivir de tal manera que la gente que me ve busque a Dios. Claro, ese es el balance y por eso es que nos reunimos aquí en la iglesia. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo de ¿quién? Que están cautivos a voluntad de Él. Dese cuenta que el enemigo tiene atada a mucha gente. Número 4. El enemigo se aprovecha de la falta de entendimiento. Y no digo entendimiento natural, entendimiento espiritual. Y yo oro para que haya entendimiento espiritual. Y es una oración que todos deben hacer. Señor, dame entendimiento espiritual. Vemos el versículo, Mateo 13. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque quizás tiene muchas ideas, tradiciones, creencias erróneas, muy aferradas. Y él ama más esas creencias que la palabra de Dios. Y yo oro para que dejes de amar tus creencias erróneas y diga, yo voy a amar la palabra de Dios. Porque entonces la vas a entender, pero el maligno se aprovecha cuando no la entiende. Viene el malo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Número, ¿qué? 5. El maligno promueve e influencia maneras de vivir que no requieren sacrificio y sufrimiento. Míreme acá un momentito. Diga conmigo, en la vida habrán sacrificios y habrá sufrimiento. Si usted ha ido a alguna iglesia donde le dicen, no, ahora que usted es cristiano, no, los que se bautizaron hoy. There is going to be sacrifice and suffering in life, but God has a purpose for that. Ya le prediqué a los jovencitos ahí. Diga conmigo, siempre en la vida habrá sufrimiento y sacrificio. Diga, pero cuando estoy en Dios, en medio del sufrimiento y el sacrificio, la Biblia dice que el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Yo no sé si me lo entendió. Cuando un creyente está en medio de un sacrificio o de un sufrimiento, tiene que vivir gozoso. Pero el enemigo le va a hacer que la gente trate de evitar el sacrificio. Y pastor, deme ejemplo. Cuando el enemigo tentó a Jesús, le dijo, mire, convierte esas piedras en pan. No sufras más hambre, conviértelas en pan. Esa es la manera como vas a salir adelante. Después le dijo, tírate desde el pináculo del templo para que todo el mundo vea quién eres. ¿Quieres hacerte conocido y salvar la humanidad? Pues haz algo espectacular. Corta camino, no pases por tanto sufrimiento, no tengas que levantar discípulos, no tengas que ser traicionado, no tengas que sufrir tanta rechazo, sino que haz el camino corto, toma un atajo. Pero si lo hizo con Jesús, ¿no lo hará con usted y conmigo? A veces queremos que en la vida nos vaya bien sin venir a la iglesia. Hello, sin leer la Biblia, sin tener compromiso con Dios. Aló. Y ahora viene el verano y la carne en el parque, en vez de ir a la iglesia primero en la mañana y después al parque y la carne en la tarde. Bueno, la carne de comer, ¿no? No la carne espiritual. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y queremos tener matrimonios excelentes sin aprender los principios de la palabra. Queremos crecer espiritualmente sin venir a la iglesia. Por eso fue que Pedro, cuando el Señor Jesús le dijo, ya tú sabes que yo soy el Cristo, yo voy a tener que pasar por esto, todo el sufrimiento. Y Pedro lo llamó aparte y le dijo, Señor, de ninguna manera te pase eso. Habla positivo, ¿cómo así que te van a crucificar? Hello. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí. Porque ahí estaba Satanás operando a través de Pedro, porque me eres piedra de tropiezo. Tú quieres que las cosas se hagan de una manera fácil. No es. Tiene que ser con sacrificio y sufrimiento. Dile a tu vecino, no le tengas miedo al sacrificio y al sufrimiento. Diga, si son en Dios, traerán bendición y resultado de vida abundante. Uy, hermano, ahí hay una revelación grande. Mateo 13, bueno, ahí ya se lo dije. El versículo se lo pusieron allá. Pasemos al siguiente. El enemigo malinterpreta las escrituras y por eso le dijo a Jesús, escrito está tal cosa. Le dijo, mira, la Biblia dice que si tú te tiras de arriba, Él mandará a sus ángeles. Era una mala interpretación de ese versículo. Porque sí, Dios puede mandar los ángeles, pero nadie puede tentar a Dios. Usted no puede decir, yo soy un creyente, yo voy a pasar la Avenue Avenue con los ojos cerrados ahorita. No lo haga, hermano. Ujier, si ve a alguien así, agárrelo. Porque es una mala interpretación de las escrituras. Dile a tu vecino, no dejes que el maligno te haga malinterpretar las escrituras. Y a veces cuando el pastor dice algo que es duro, diga amén. Entonces el maligno le dice, no, eso no, el pastor es muy radical. Entonces nosotros le damos la interpretación que queremos. Y el enemigo engaña, haciéndolo interpretar mal las escrituras. Hello. Otro día le predico más de eso. Número 6. El enemigo ataca la fe. Y la fe es el escudo que apaga los dardos de fuego. Primera de Tesalonicenses 3:5, mire lo que dice. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra ¿qué? Fe. No sea que os hubiese tentado el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Y que nuestro trabajo resultase en vano. Él envió para informarse de la fe. Dice, no sea que los hubiese tentado el tentador. El enemigo le roba la fe a la gente, le quiere apagar la fe. Cuando tú estés en una situación difícil, tú tienes que levantarte en fe, creyéndole a Dios y creyendo en su palabra. Pero el enemigo lanzará dardos para que tú no creas. Él atacará tu fe. Número 8. El enemigo causa conflicto y división sobre doctrina. Ojo. Entonces, no, que a mí no me gusta que ahí aplauden. A mí no me gusta que ahí danzan. No. Hermano, deje eso. No se fije en cosas como esas. Son niñerías. Fíjese en cosas grandes. ¿En qué creemos? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿En qué creemos? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué más, pastor? ¿Qué me pide usted que haga? Yo no le pido que haga nada menos que lo que dice la Biblia. Todo lo que le pido es que haga lo que dice la Biblia. No le doy un libro adicional. Hello. Solo la Biblia. Entonces causa conflicto. Leamos la escritura. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Por qué el apóstol ungido por el Espíritu Santo dice? Porque, mire, la división es algo grave. El enemigo quiere dividir los matrimonios, dividir a los padres de los hijos, dividir en la iglesia. Su artimaña es dividir. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, el que divide no sirve al Señor. No está al servicio del Señor, sino a sus propios vientres, es decir, a sus propios deseos. Él quiere salirse con la suya, él quiere tener la razón. Cuando alguien quiere tener la razón en algo, esa persona quiere servirse a sí mismo. Dice, engañando los corazones de los ingenuos. Número 9. El enemigo tienta con tentaciones sexuales. Se quedaron callados. Uno de los problemas más graves de la sociedad hoy en día son los pecados sexuales. Y déjeme decirle algo aquí. Hubo un imperio
que era más poderoso que los Estados Unidos de América en el pasado y se llamaba el Imperio Romano. Y la caída del Imperio Romano fue por el pecado sexual, por el homosexualismo, el lesbianismo, la fornicación y el adulterio. O sea que nosotros necesitamos comenzar a ser la sal de la tierra. Y en la iglesia tenemos que estar, diga conmigo, pilas, porque el enemigo tentará a los creyentes. El día de la conferencia de matrimonio les vamos a hablar una parte de la sexualidad dentro del matrimonio. Hello. Y es importante entender lo que dice la palabra acerca de eso. Leamos, dice, huid de la fornicación o la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. O ignoran que su cuerpo es el templo de ¿quién? Si usted es un creyente, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son suyos. Diga, yo soy de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que cuidarnos. Y número 10. Tome ventaja, el enemigo toma ventaja del enojo no resuelto. Cuando una persona se enoja y no se calma y no resuelve el problema, el enemigo toma ventaja. Leamos lo que dice Efesios 4:27, no la otra, Efesios 4, dice, airaos o enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque el enemigo toma ventaja de eso. Y hace mucho daño a la vida de la persona y a la vida de los demás que están a su alrededor. Leamos 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y ahí estaba hablando sobre un problema y una discusión que había traído enojo. Mire, es importante que nosotros aprendamos a resolver el enojo. La Biblia dice que debemos calmarnos y reconciliarnos antes de que se oscurezca. Y en un momento podemos dejar que la ira salga, pero necesitamos aprender a controlar la ira. Si hay algo de lo cual el diablo toma ventaja es del enojo. Y cuando una persona no sabe controlar el enojo y no lo pone cautivo en la obediencia a Cristo, se vuelven violentos, se vuelven abusadores, se vuelven gente amargada, se vuelve gente que por todo lado está explotando por todo. ¿Y quién está operando ahí? Vimos 10 maquinaciones. ¿Para qué son? Para que podamos ponernos la armadura con oración, reprender y decir, Señor, nosotros no aceptamos ninguna de estas cosas en nuestra vida. Y si hay algo en lo cual el enemigo me está atacando, yo me voy a levantar y voy a declarar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada con la cual nos defendemos en contra de las maquinaciones. Póngase de pie. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.